Preciosa meditación de la palabra del Señor. Gloria a Dios, que le lleva como título Nuestro Señor y el adversario. Nuestro Señor y el adversario. Y está basado en el libro de Shemot, capítulo 14, versículo 1 al 18. Libro de Shemot o libro de Éxodo, capítulo 14, del 1 al 18. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos entonces a ver qué el Señor nos enseña hoy a través de su palabra. Ya encontramos al pueblo de Israel que están, habían acampado allí frente al Mar Rojo. Gloria a Dios. Allí dice en el versículo 20, allí de Shemot 13 o Éxodo 13, se partieron de Sucot y acamparon en Etán a la entrada del desierto. Allí estaban y allí estamos viendo, pero ahora están allí en la entrada del desierto y se preparan para cruzar el Mar Rojo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vamos a estar meditando en este tema que lleva como título Nuestro Señor y el adversario. Nuestro Señor y el adversario, gloria a Dios. Y entonces vamos a mirar qué dice la palabra del Señor en el libro de Shemot o libro de Éxodo, capítulo 14, del 1 al 18. Amén. Vamos a ir mirando lo que dice allí en el Antiguo Testamento o Tanakh y lo que dice en el Nuevo Testamento o Brit Hadashah. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el primer punto que quiero tocar es, número uno, es el adversario. El adversario dirá que estamos acorralados. Acuérdate, vamos a hacer una pequeña introducción antes de comenzar el mensaje o la meditación. Acuérdate que estamos hablando del pueblo de Israel, de Faraón, de Egipto, y cómo cada uno de estos personajes aquí en la palabra del Señor están tipificando a una persona o a algo en especial. Número uno, Faraón, rey de Egipto o de Misraín, él tipifica al adversario de Dios, al enemigo del pueblo de Dios. El número dos, Egipto o Misraín, está tipificando aquí en el libro de Shemot también al mundo en el cual nosotros nos encontramos, estamos rodeados, no en sí la tierra, sino el sistema que nos gobierna. El número tres, también tenemos al pueblo de Israel que tipifica la congregación de Hamashiach, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, Okeida. Amén, gloria a Dios. Y también a Moshe, que está tipificando al Mesías, en este caso a nuestro Señor Jesucristo, a Rebbe Melech, a Yahshua HaMashiach, como el libertador. Amén, gloria a Dios, el cual el Señor utilizó para traer libertad al pueblo de Israel, y como nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yahshua HaMashiach, nos trae libertad a nosotros, pero en este caso entonces una libertad espiritual. El pueblo de Israel tuvo una libertad física, nosotros tenemos una libertad espiritual. Entonces, el primer punto, ya que tenemos claro esto, lo que significa, lo que tipifica cada uno de estos, de estas personas y de estas cosas, de lo que tipifica Egipto, Misraín, Faraón y Israel y Moshe, entonces vamos a entrar en la meditación de la palabra del Señor en esta tarde. Entonces, el primer punto, el adversario dirá que estamos acorralados. ¿Quién es el adversario? Nuestro adversario es nuestro adversario, el diablo o Hasatán, el Satanás. Él es el enemigo de Dios. Recuerda que Hasatán o el Satán significa el adversario. Y entonces, aquí en este caso, para nosotros los creyentes, el adversario siempre dirá que nosotros estamos acorralados. Capítulo 14, versículo 1 al 3 dice, habló Yahweh a Moshe diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Ahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel,
encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Acuérdate que encontramos al pueblo de Israel acampando en el desierto, descansando en el Señor, preparando en la entrada del desierto, dice aquí, que estaban en la entrada. Pero aquí interesantemente el Señor no los entró al desierto, no los llevó directamente al desierto. Hubiera podido entrarlos en el desierto, pero no lo hizo. Antes, por el contrario, le dijo a Moshe, aquí le dice el Señor Yahweh Elohim, dice, di a los hijos de Israel que den la vuelta, que se regresen, que den o que y acampen, o sea, regresense. Aparentemente no van a regresar a Egipto, sino que regresen de ahí donde están y acampen delante de Píahirot, entre Migdol y el mar. Estaban allí cerca al mar, se acampan frente al mar, allí en Píahirot, que ya está a la entrada, tienen que quedar, realmente ya no quedan en la entrada del desierto, sino están frente al mar. Dice, porque Faraón, junto al mar, dirá de los hijos de Israel encerrados están. ¿Qué pasó? Se salen, en vez de entrar al desierto, donde tendrían que haber entrado, quizás dice, bueno, yo vamos a entrar al desierto, vamos a huir de Faraón, se devuelven y hacen un campamento, acampan frente al mar, de tal manera que el enemigo de nuestras almas estaba detrás de nosotros, estaba allí acorralándonos, allí estaba acechándonos y el mar estaba frente a nosotros. Imagínate tú. Llegas, estás escapando, estás huyendo de tu adversario, estás huyendo de aquel que te quiere quitar la vida, que te quiere esclavizar, que te quiere subyugar, que te quiere retener bajo su dominio, y tú intentas escapar y resulta que en el camino en que tú vas, te encuentras que al frente tuyo está el mar. Tú no tienes un bote donde escapar, no tienes nada, y lo único que podrías hacer es arrojarte al mar para que ahogarte en el mar, porque no tendrías ninguna otra opción, porque si tú te arrojas al mar y empiezas a nadar mar adentro va a llegar un momento en que tus fuerzas van a desfallecer y vas a perecer ahogado. O tenías la opción de regresarte, entregarte a Faraón, entregarte a tu enemigo, que te iba a subyugar. Ese es lo que hace el Señor, creer a nuestro adversario. Nuestro adversario dice, están acorralados. Están acorralados porque no tienen a dónde ir, no tienen a dónde salir, están bajo mi poder. Yo tengo toda la autoridad. Dice, encerrados en la tierra, el desierto los ha encerrado. Había un lugar desértico, pero ya no podían echar para atrás. Aquí el Señor dice, mire, díganle al pueblo de Israel que regrese, que se den la vuelta y acampen frente al mar, de tal manera que aparentemente tú no tienes salida. Tú estás acorralado, que aparentemente tú no vas a poder hacer absolutamente nada. Y esto es lo que hace el enemigo. El Señor, primero que todo, número uno, el Señor nos lleva a ponernos en un grado de dificultad, nos lleva a un grado de dificultad, de tal manera que tú tengas que tomar ya no tu propia determinación en este caso, sino dejar que sea Dios quien determine por ti. Estás en las manos del Señor. El desierto, supuestamente, Satanás dice, el desierto los ha encerrado, o la tierra los ha encerrado, y allí no van a poder salir porque la única opción que tienen es la muerte. Dice el Señor Jesús, allí en el Evangelio de Yohanan, capítulo 15, 18 al 20, de la siguiente manera. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuera del mundo, el mundo haría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que yo os he dicho.
El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Aquí algo interesante. Viene Satanás y dice, están acorralados. Voy a poner en contra de ellos a todo mi ejército. Voy a hacer que mi ejército venga y los capture, los recapture y los regrese a Egipto. Los devuelva a Misraim y los voy a volver a subyugar. Voy a ponerles un yugo tan duro que no podrán soportar. O si no se dejan atrapar, los voy a destruir. Y si no se dejan destruir, perecerán de igual manera. Esa es la visión del enemigo. ¿Qué es lo que hace el enemigo? El enemigo únicamente lo primero que hace es hacer que el mundo nos aborrezca. La palabra aborrecer es odiar. Sería también una palabra que yo podríamos hacerle como un similar, es odiar. Si el mundo les odia, si el mundo los aborrece, ¿sabes lo que hace el mundo? Cuando tú le entregas tu vida al Señor Jesucristo, cuando tú eres creyente, tú escuchas el mensaje de la palabra del Señor, crees a la palabra del Señor y tomas la decisión de entregarle tu vida al Señor. En el mismo momento en que tú tomas la decisión de entregarle tu vida al Señor, dejar el mundo, dejar todas estas vanidades que el mundo te ofrece, dejar todo eso que lo que el mundo te está, a lo que el mundo te está llevando, que aparentemente es bueno, pero que su fin es de muerte. En el mismo momento en que tú decides ser libre, porque el Señor Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente porque libres, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, en el momento en que yo acepto la libertad gloriosa de los hijos de Dios, decido salir de Egipto, decido lavarme con la sangre del Cordero. Digo, voy a cubrirme con la sangre del Cordero, voy a ser libre, voy a salir, voy a huir, voy a escapar de Egipto, voy a irme a la tierra prometida. Dios me ha prometido que me dará vida, vida en abundancia, y me ha prometido vida eterna, me lo ha prometido todo. ¿No es eso lo que Dios te ha prometido? Jesús dice, Yeshua Mashiach dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es una promesa. Entonces, si hay algo que me ofrece Dios es vida abundante. Pero no solamente me ofrece vida abundante, me está ofreciendo vida eterna. Entonces yo decido abrazar la vida abundante y decido abrazar la vida eterna y decido abrazar lo que Dios me ha prometido en su palabra y decido abandonar las cosas de este mundo. Pero Satanás, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, Satanás no querrá dejarte ir. Satanás siempre estará buscando cómo atraparte de nuevo, cómo llevarte sus garras y cómo poder tenerte atado. De tal manera que en el momento en que tú decides, entonces Satanás vuelca todo el mundo, a todos tus amigos, a todos tus parientes, a todos aquellos que no conocen del Señor, a todos aquellos que son del mundo, los vuelca sobre ti para que te aborrezcan, aún los que no te conocen ni saben quién eres tú. Nosotros tenemos gente que nos aborrece. Hay gente que nos aborrece. Yo, por parte mía, por ejemplo, voy a hablar en la cuenta de Twitter que tenemos. Ahí encontramos gente que nos aborrece, que nos insulta, que nos maltrata. Y a veces nosotros lo que quisiéramos es que la gente que nos ve a través de una red social, llámese Twitter, Facebook, YouTube, lo que sea, Instagram, es que esas personas nos alaben, que digan qué bueno, qué hermoso, cómo predican, qué preciosa la palabra de Dios, qué bendición tan grande. No lo vas a encontrar.
No lo vas a encontrar. ¿Por qué razón? Porque el mundo no te ama. El mundo te aborrece. El mundo te odia. El mundo quiere destruirte por causa de tu fe. Y el Señor lo dice. Si el mundo os aborrece, sabed que a mi aborreció antes que vosotros. ¿Estáis acorralados? Nos dicen que estamos acorralados. Si fuerais del mundo, amarías, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. ¿No es así? Pero porque no soy del mundo, no soy de este sistema, antes yo os elegí del mundo, del sistema que pues el mundo os aborrece. Estoy en contra del sistema. Estoy en contra de lo que enseña el mundo. Estoy en contra de la ideología de género. Este hombre es un enemigo. Este hombre nos odia. No, estamos en contra. Simplemente no estamos de acuerdo porque la palabra de Dios la condena. Estamos en contra del aborto. Entonces tenemos el enemigo que nos odia porque estamos en contra del aborto. Estamos en contra del alcoholismo y de la droga. Entonces el mundo nos aborrece porque estamos en contra del alcoholismo y de la droga. ¿Por qué razón? Porque ahora nosotros tenemos principios. Hemos decidido caminar con el Señor. Este es el primer paso que nosotros tenemos en el momento en que aceptamos al Señor Jesucristo, en el momento en que aceptamos al Rey Melech Adonai Yeshua Mashiach, en el momento que lo recibimos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador, tomamos la decisión de salir y ahora vamos hacia un mundo desconocido. Dios nos ha prometido la tierra que fluye leche y miel. Dios nos ha prometido vida en abundancia. Dios nos ha prometido a nosotros vida eterna. Dios nos ha prometido que no nos dejará ni nos desamparará. Dios nos ha prometido que como estuvo con Moshe estará también con nosotros. Y entonces tomamos la decisión y salimos. Vamos a caminar con el Señor. Como decía una canción, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Hamashiach, la cruz delante y el mundo atrás. Voy a renunciar a lo que el mundo me ofrece, el mundo y sus vanidades. Y entonces decido caminar con Cristo, con Hamashiach. Decido, voy a salir y voy a ir hacia la tierra prometida, hacia la bendición que Dios tiene para mi vida. Pero en el camino, cuando voy a salir, Satanás levanta a su ejército para que nos aborrezca. Están acorralados, no pueden salir, no tienen salida. Mira, a veces lo dicen, no es que cuando tú, o a veces lo creemos, cuando estaba en el mundo lo tenía todo, ahora no tengo nada. No, ahora lo tienes todo. Antes no tenías nada. En el mundo no teníamos nada, ahora lo tenemos todo. Porque tenemos la vida eterna. Entonces, el punto número 1, el adversario dirá que estamos acorralados. El punto número 2 es el Señor. El Señor será glorificado sobre nuestro adversario. El Señor será glorificado sobre nuestro adversario. Aquí el Señor dice, mire, yo los voy a llevar allá frente al mar para que el enemigo diga, están encerrados. Ese será, eso es cuando a ti te dicen, pues ya te viene el acusador y te va a acusar. Ahora, el versículo 4 dice, yo endureceré, dice Hashem, dice el Señor, el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Yahweh. Y ellos hicieron así. Salimos del mundo. Salimos de Egipto, de Israel. Salimos rumbo a la tierra prometida. Hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Hemos participado del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach. Comimos la carne del Cordero, hemos aceptado el pacto y hemos decidido salir y hemos decidido tener vidas santas, vidas limpias, tener vidas sin panes, sin levadura, panes sin levadura, vidas sin pecado. Hemos decidido. Ahora, salimos y el enemigo nos dice, ustedes no van a poder salir de aquí. Están bajo mi poder.
Para que el Señor dice, mire, yo voy para que, yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Eso es lo que hace Satanás, ¿cierto? El corazón de Hasatán, del enemigo, del adversario, es duro. Él no quiere soltarte, sabe que está derrotado, pero no quiere soltarte. El Señor ha permitido que el corazón del enemigo esté endurecido. Y mira lo que dice allí, el Señor dice, y sabrán los egipcios, dice, y seré glorificado primero en Faraón, y sabrán los egipcios que yo soy Yahweh y ellos lo hacen. ¿Seré glorificado en quién? En Hasatán, en el enemigo, en el adversario. Y sabrán los del mundo que yo soy Elohim, que yo soy Dios, que yo soy el Señor. Voy a glorificarme. ¿Cómo voy a hacer? Voy a vencer a Satanás y voy a vencer las fuerzas de este mundo. Dice el Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 10, versículo 18 al 20, dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los somajin, en los cielos. Esto es interesante. Número 1, el adversario dice, están encerrados. El Señor dice, yo me glorificaré en el adversario. Yo voy a hacer que el adversario quede derrotado. Yo lo vencí en la cruz del Calvario. Aquí cuando Hamashiach, cuando nuestro Señor Jesucristo está hablando, mi amado hermano, mi amada hermana, cuando el Señor Jesucristo está hablando, que dice, yo veía a Satanás del cielo caer como un rayo, Jesús de Nazaret, Rebémele de Adonai Yeshua Hamashiach, seguía estando sobre la faz de la tierra. Satanás seguía haciendo de las suyas a diestra y siniestra. La gente seguía cautiva a la voluntad del diablo, tanto judíos como gentiles. Los judíos tenían la Torá, tenían las instrucciones de Dios, tenían el Tanakh, eran el pueblo elegido, cumplían los mandamientos y ellos sabían que año tras año tenían que estar sacrificando un cordero allí en Yom Kippur, en el día de la expiación, sacrificando un cordero, echando la sangre. El sumo sacerdote tenía que echar la sangre sobre la tapa del propiciatorio del arca del pacto, tenían que echar la sangre de tal manera que la tapa del propiciatorio quedara cubierta de sangre para cubrir su pecado por un año. Pero seguían bajo el dominio de Hasatán. Seguían bajo el dominio del enemigo. Los gentiles, los goyim, por su parte, seguían bajo el dominio del enemigo. No podían ser libres. Estaban atados, cautivos. No tenían conocimiento de la Torá. No tenían conocimiento de la palabra de Dios. No podían cumplir los mandamientos, las mitzvot, porque no las conocían y el pueblo de Israel tampoco se las daba a conocer. De tal manera que estaban en sus delitos y pecados. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo, va allí a padecer en la cruz del Calvario, allí en el día de la Pascua, allí cuando entregó su vida en propiciación de nuestros pecados, por tu vida, por la mía, allí el Señor, dice la palabra del Señor, que Él tomó el acta de los decretos que nos era contraria y la anuló clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Allí Satanás caería como un rayo. No había caído
Por eso el Señor dice, yo veía. Está hablando de una visión profética, algo que iba a suceder en el momento en que el Señor va a tomar el control. Y aquí él dice, yo les doy potestad a ustedes de hollar serpientes y escorpiones. Acuérdate que las serpientes y los escorpiones son animales, reptiles que son mortales. Y dice, y sobre toda fuerza del enemigo. No solamente sobre las fuerzas del mundo, sino sobre las fuerzas espirituales, y nada os dañará. El Señor dice, les voy a dar a ustedes esa autoridad. Ahora, el Señor nos da esa autoridad, pero para que nosotros actuemos conforme a la palabra del Señor. Pero el Señor luego sigue diciendo, pero no regocijáis de que los espíritus os sujetan los espíritus, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Eso es importante que nosotros podamos entender. Ya entregué mi vida al Señor. Yo no sé si tú le has entregado tu vida al Señor. Yo ya se la entregué y yo ya tengo la certeza de que un día miré a la presencia del Señor y a vivir eternamente con Él. Ahora, le entregamos nuestra vida al Señor. Ahora tenemos que estar dispuestos a caminar con el Señor. A caminar con el Señor. Entonces el Señor se ha glorificado sobre nuestro adversario. El siguiente punto es el adversario no quiere dejarnos ir. El adversario no quiere dejarnos ir. Dice el versículo 5 al 7 de la siguiente manera. Y fue dado aviso al rey de Egipto, de Misraim, que el pueblo huía y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. 600 carros. Creo que imagínate, 600 carros iban a ir a arrasar con el pueblo de Israel, o lo iban a ir a capturar, a recapturar, porque iban en libertad. Y se ahora están encerrados, el mar los ha encerrado, la tierra los ha encerrado, no pueden escapar. Y tomó 600 carros escogidos, o sea, de los mejores carros, y no solamente 600 carros escogidos, sino que también todos los carros de Israel. ¿Cuántos serían? No lo sé. Y todo el ejército de Egipto y salió a perseguir a Israel. Va a salir a perseguirnos. Eso es lo que hace el enemigo. No quiere dejarnos ir. Satanás no querrá dejarte ir por ninguna manera, por ningún motivo. Pero vamos a ver lo que pasa aquí, lo que dice el Señor también aquí en su palabra. Gloria al nombre del Señor. El libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 1 al 5 dice, o el libro de Jebudot, o Hechos. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. ¿Quién era Herodes? El enemigo de la iglesia, el enemigo de la Keila, el enemigo de nuestros hermanos. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo era un talmidín, era uno de los talmidín de nuestro Señor Jesucristo, uno de los eslijim, y un discípulo, un apóstol, y lo mató a espada. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Acuérdate que los judíos eran enemigos de la Keila de nuestro Señor Jesucristo, eran enemigos de la iglesia, eran enemigos de la doctrina, eran enemigos de nuestro Señor Jesucristo, eran los que habían perseguido y ahora estaban persiguiendo. ¿Qué dijo el Señor? Si el mundo os aborrece, acuérdense que a mí me aborreció antes que ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría. El mundo no los ama, pues entonces van a alegrarse todo lo que les pase a ustedes. Entonces dice, miren, procedió a prender también a Pedro, a Cefas. Eran entonces los días de los panes sin levadura, Yom Hamasot, los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándolo a cuatro grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen
y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. ¿Qué es lo que pasa? Viene el enemigo, toma preso a uno de nuestros hermanos, mata a otros, toma preso a este, porque el enemigo hace esto, a unos se mata, a otros los lleva, los cautiva y los lleva preso, queriendo también matarle, le está está allí afligiéndole con cadenas, afligiéndole para que él pues renuncie quizás acerca de la palabra del Señor. Y dice que eran los días de los panes sin levadura. Acuérdate que John Hamatzot, los días de los panes sin levadura, nos recuerda de que nuestra vida es una vida sin pecado. ¿Y qué iba a pasar? Dice, y se propuso sacarlos después de la Pascua. O sea, viene Pesa, vienen los Yom Hamatzot, y luego al terminar la fiesta, seguramente yo pienso que iba al terminar la fiesta lo iba a sacar, pero no para darle libertad, sino para matarlo, para quitarle la vida. Ahora, hay algo interesante, el adversario no quiere dejarnos ir, el adversario estuvo persiguiendo la iglesia, no quería que se predicara el mensaje del evangelio, no quería que se predicase la Besura Cajeulá del Marjú Cachén, y entonces empieza a perseguir la iglesia, la que irá el Señor, la congregación, y eso es lo que ha hecho hasta el día de hoy. No quieren que nosotros prediquemos el mensaje del evangelio. Ellos quieren que nosotros prediquemos lo que ellos quieren oír. Y cuando tú predicas el mensaje del evangelio y predicas la palabra del Señor, ellos te dicen que tú tienes un mensaje de odio. Estás predicando un mensaje de odio. ¿Por qué? Porque le están diciendo arrepiéntanse. Que no se equivoquen, que ni los idólatras, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los borrachos, ni los ávaros, ni los maldicientes se darán el reino de los cielos. Estamos llamando a un arrepentimiento, pero llamamos al arrepentimiento, le estamos diciendo que se arrepientan, que se conviertan, que se vuelvan hacia Dios, que cambien su vieja manera de ser para que no se condenen, para que tengan vida eterna, para que sean salvos y nos dicen que los odiamos. Ese es el mensaje de Satanás. Ellos nos odian, ellos nos aborrecen, ellos no les gusta lo que nosotros hacemos. No, lógicamente que no nos gusta lo que hacen, pero no es que nosotros les odiemos. Estamos predicándole un mensaje de amor, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de salvación. Ahora bien, hay algo interesante. Hay muchos hermanos que por causa del evangelio están siendo llevados presos y algunos están siendo llevados a la muerte. Algunos en algunos países donde está prohibido predicar el evangelio son ejecutados o son puestos en la cárcel, y hay países inclusive como el nuestro, donde es un país democrático. Si nosotros predicamos algo que el Estado no está de acuerdo que prediquemos, nos pueden llevar a la cárcel por esta causa. Pero aquí hay algo interesante, el adversario no quiere dejarnos ir, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Nosotros como iglesia debemos orar por nuestros hermanos que están siendo perseguidos por el adversario. El adversario no quiere soltarnos, el adversario no quiere dejarnos ir, el adversario no quiere que prediquemos el mensaje del evangelio, ni que otros lo conozcan y sean libres, se arrepienten, sean libres. Ahora, sigue diciendo, vamos ahí, todavía estamos comenzando. Eso es para las personas que quizás están comenzando el evangelio. Esto es interesante. Dice, Dios nuestro Elohim, y también para los que son maduros en la palabra. Dios nuestro Elohim deja que el adversario se acerque a nosotros. ¿Sabías tú eso? Dios nuestro Elohim deja que el adversario se acerque a nosotros. Se acercó a Job, se zarandeó a Job, le quitó todo a Job. El Señor se lo permitió. Pero Dios es un Dios de propósitos, y la Biblia dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos obran para bien. Dice el versículo 8 y 9, dice, y endureció Yahweh el corazón de Faraón, rey de Misraim, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Así salimos nosotros del mundo,
con mano poderosa. La mano de Dios es la que nos ha sacado. Y dice, siguiéndole pues los egipcios con toda su caballería, todo su ejército, dice, y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, estaban todos levantados contra el pueblo de Israel. Dicen, los alcanzaron, acampados junto al mar, al lado de Pi-Ahirot, delante de Baal-Zephón. Ahí estaba el pueblo de Israel, ahí estamos nosotros, frente al mar. El enemigo nos ha alcanzado, el enemigo nos quiere destruir, el enemigo nos tiene encerrados. Eso es lo que dice la palabra. Pero mira lo que dice el Señor: sed sobrios y verá, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás está allí, dice, alrededor, buscando a quien devorar, buscando a ver a quién se rinde, buscando a ver a quién desfallece, buscando a ver quién se queda solo. Pero aquí el mismo apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 5, el 8 y el 9, dice: al cual resistid firmes en la fe, en la emuná. Resistís firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Satanás viene a afligirnos, Satanás viene buscando cómo hacernos caer, nos estás echando. El Señor deja que Él se acerque a nosotros. Pero por eso dice, sed sobrios, despiertos, estén pendientes, velen, porque el diablo, nuestro adversario, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Pero dice, al cual resistir firmes, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos por todo el mundo. El enemigo no te quiere soltar, el enemigo no te quiere ir, pero tú puedes estar firme en la fe, en la emuná, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos de todo el mundo. Seamos sobrios y veremos, estemos muy pendientes de lo que el Señor, el diablo quiere hacernos con nosotros. El Señor le ha permitido, pero nosotros, acuérdate que el Señor le dice a Pedro, es Satanás, o sea, Satán te ha pedido para zarandearte, pero yo le pido al Padre que tu fe no decaiga. Aquí el siguiente punto. El creyente clama en la angustia, pero acusa al siervo de Hashem por su situación. Qué tremendo. El creyente clama en la angustia. ¿Quién clama? A Elohim, a Hashem, a Dios, al Señor. Pero acusa al siervo del Señor, al siervo de Hashem por su situación. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Nos está acusando. Amén. Gloria a Dios. Ahora dice la palabra del Señor, versículo 10, gloria a Dios, versículo 10 dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Pero por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Yahweh. Y dice, y dijeron a Moshe: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Mira esto. Llega el faraón, el Señor te permite que el enemigo venga y te cerque. Y allí cuando el enemigo te cerca, entonces no solamente tú clamas a Dios, Señor, ayúdanos, pero a veces le culpamos al siervo del Señor por lo que nos viene, culpamos inclusive a nuestro Señor Jesucristo, a Rebemelega, a Onaya, Yahshua HaMashiach, por lo que nos está pasando. Y decimos, Señor, ¿cómo nos puede pasar esto? Ayúdanos. Sí, lo oigo, ayúdanos. Pero la culpa muchas veces de lo que me está pasando a mí no es culpa mía.
pero tampoco es culpa del siervo. Es porque el Señor ha permitido que el enemigo venga y te rodee y te aceche para que tú aprendas a confiar en Él. Esa es la razón por la cual el Señor. Ahora, claman en su angustia. Claman en su angustia. Pero ahora le echan la culpa a Moshe. Estamos echándole la culpa al siervo. El siervo es el culpable de lo que nos está pasando. Mira lo que dice la palabra del Señor. Marcos capítulo 9, versículo 14 al 18 y versículo 22 dice lo siguiente. Cuando llegó a donde estaban los talmidim, los discípulos, vi una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. ¿Quién eran los escribas disputando con quién? Con los talmidim, con los discípulos. Los sofrí disputando con los discípulos. Y enseguida toda la gente viéndolos se asombró y corriendo a él, les saludaron. ¿A quién les saludaron? Al Señor. Estaban discutiendo la multitud. Hice una gran multitud alrededor de ellos y Esteban disputaba con ellos. Los disputaban con los discípulos. Y enseguida toda la gente viéndole al Señor Jesús se asombró y corriendo a él les saludaron. Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Respondiendo uno a la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera lo toma y le sacude, echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que los echasen y echasen fuera y no pudieron. Y no pudieron. Ahora, la pregunta es, ¿estaban los discípulos rodeados de una multitud y los escribas discutiendo con ellos? Yo no sé por qué discutían si los escribas no creían en Hamashiach, pero discutían, seguramente diciendo, usted no es que es hijo de Dios, no es que usted es creyente, no es que usted le entregó su vida al Señor, no es que ustedes pueden sanar, no es que ustedes pueden orar por los enfermos y los enfermos se sanen. ¿Por qué no se han sanado? ¿Has visto aquellos que dicen, si Dios sana? Hay algunas personas que andan diciendo por ahí, si Dios sana, ¿por qué no estaban allá en los hospitales sanando a los enfermos? Y el Señor dice que esta generación adúltera demanda señal, pero señal no le será dada. Es que Dios no va a andar sanando enfermos porque la gente pida, porque la gente quiera que les muestre eso. El Señor sana cuando hay fe, cuando el Señor quiere sanar. Él sana a quien quiere sanar. Ahora quiere sanarnos a nosotros, pero él quiere primero que nosotros tengamos vida eterna, que seamos salvos. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve ir a los hospitales a orar por sanidad si la persona no se convierte y se va a condenar? Entonces, ahora el Señor le dice, aquí le vienen y le echan la culpa a los discípulos de que por qué no pudieron sacar al Espíritu. Y el Señor le dice, ahora, aquí, bueno, aquí le está diciendo, aquí el número uno, el Señor les pregunta, están discutiendo y el Señor, y vienen luego a pedirle al Señor. Hay una parte donde dice, Señor, ayúdame. Voy a mirar Marcos 9, 14 y 18, que aquí no lo tengo en el screen, lo que dice. Dice, respondiendo, la cual, amén, gloria a Dios. Marcos capítulo 9, 14, 18. Voy a leer lo que dice. Bendito el nombre del Señor para que podamos entenderlo mejor. Dice, en cuando le queda que el hijo tiene un espíritu mudo. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Hay una parte donde dice, ayúdame. Dice, versículo 22, sí, aquí está. Y muchas veces le echan el fuego en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Quién está pidiendo la ayuda? El pueblo. ¿A quién le están echando la culpa? A los siervos de que no hayan podido. A veces, por eso, cuando viene la angustia, este pueblo clama al Señor, pero le echa la culpa al siervo. Ahora bien, nosotros debemos clamar al Señor y saber que la palabra del Señor nos dice que a los que amamos a Dios,
todas las cosas nos ayudan para bien. Estos son los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Dice el siervo del Señor. Ahora bien, el siervo del Señor da confianza al creyente. Esa es la obligación, dar confianza al creyente. Nosotros como pastores o como siervos, dar confianza al creyente. El Señor nos da confianza. El Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él da confianza al creyente. Hashem está en control. Dice el versículo 13 y 14. Y Moshe dijo al pueblo, no temáis, no temáis. Estad firmes, que es lo que había hecho Pedro, estén firmes en la fe, en la emuná, no tengan temor. Y ve la salvación que Yahweh hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy veis, habéis visto nunca más, para siempre lo veréis. Lo que el mundo te ha ofrecido ya no lo volverás a ver, porque tú vas a dejar atrás el mundo, vas a dejar atrás el mundo y su manera. Yahweh peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y vosotros estaréis tranquilos. Primera de Pedro 5, 6, 7 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hay que humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Dice, y echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No temáis. Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, Yahweh peleará por vosotros y vosotros seréis tranquilos. ¿Qué dijo Moshe? No temáis. No temáis. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? No temer. ¿Qué es lo que debemos hacer? Es humillarnos bajo la poderosa mano del Señor para que nos salte cuando sea tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Siguiente punto, ya vamos acabando. Escuchemos la voz del Señor. Escuchemos la voz del Señor. Aprendamos a escuchar la voz de Dios. Entonces Yahweh dijo a Moshe, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por el medio del mar seco. ¿Qué es lo que pasa? Dice, ¿por qué clamas? Estaba clamando. Entonces quiere decir, cuando viene Moshe y le dice al pueblo, no teman, él va y clama al Señor. Y dice, ¿por qué clamas? Di a los hijos de Israel que marche. Da una orden, que escuchen mi voz, que escuchen lo que estoy diciendo. No se amedrenten, no tengan temor. Levántense, empiecen a caminar, empiecen a marchar. Y tú alza tu vara, tú extiende tu mano de poder y sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por el medio del mar seco. Van a pasar por el medio del mar. ¿Te imaginas? Van a atravesar lo imposible. Van a hacer cosas que a la gente le va a crujir los dientes. No van a poder entender. Pasen el mar en seco. Y el Señor dice, escuchemos la voz del Señor, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es permanecer en Hamashiach, es permanecer en Cristo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, yo soy el árbol del Señor, la vid, ustedes son las ramas. Todos los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Estamos hablando con el creyente y se secará y lo recoge. Aquel creyente que decide separarse del Señor, aquel creyente que decide hacer las cosas por sí solo, se va a secar y lo van a echar en el fuego y va a arder. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, yo será hecho. Marchen, extiendan la mano, hagan que el mar se abra, pasen en seco, venzan las dificultades, venzan el poder del enemigo, muestren al enemigo en quien ustedes han confiado. Aprendamos a escuchar la voz del Señor. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es escuchar la voz del Señor y actuar conforme a la voz de Dios. ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo de Israel que marche. Tú extiende tu vara y el mar se abrirá en dos y ustedes pasarán en seco. Escuchemos la voz del Señor. Escuchemos la voz del Señor. Y el último punto que quiero, si no estoy mal, es
el mundo y el adversario. El mundo y el adversario sabrán quién es el Señor. Los enemigos de Dios, los enemigos del Evangelio, los enemigos de la palabra del Señor y nuestro adversario, el diablo, sabrán quién es el Señor. He aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en el faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Yahweh cuando me glorifique en faraón y en sus carros y su gente de a caballo. El mundo sabrá. Dice Romanos capítulo 14, 11 y 12, dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno, creyentes, no creyentes, personas que les sirvan al Señor y las personas que no les sirvan, tendrán que darle cuentas al Señor por doblar su rodilla y confesar a Dios. Filipenses 2, capítulo 9 al 11 dice, por lo cual también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿A quién? A Jesús de Nazaret, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Ponle cuidado a lo que está diciendo la palabra del Señor, bendito sea su santo nombre. Dice que vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Cada uno, no hay justo ni a uno, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió para nosotros. Y luego dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo subo. ¿A quién? A Cristo, a Hamashiach. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, de Yahshua Hamashiach, se doble toda rodilla, lo que está en los cielos, arriba en los Omayim, y en la tierra, en la Jared, y debajo de la tierra. Todo, todas, todo, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. La pregunta es, ¿cómo estamos nosotros delante del Señor? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Ya le entregaste tu vida al Señor? ¿Estás salido hacia el desierto? O quizás en este momento estás allí frente al mar rojo, frente a las dificultades, frente a los problemas y estás clamando a Dios y les estás echando la culpa quizás al siervo o al Señor mismo de todos tus problemas, o estás descansando en Él, estás confiando en Él. La Biblia dice que todo el mundo, todo el mundo sabrá que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Estamos haciendo la voluntad del Padre? Le hemos entregado nuestro corazón al Señor, le hemos pedido al Señor que entre en nuestro corazón y que haga de nosotros una nueva criatura. Le hemos dejado al Señor tomar control, hemos confiado en Él, estamos confiando en el Señor, o nos estamos quejando y deseamos en algún momento volverle a entregar nuestra vida al enemigo. ¿Cómo está? Quizás tú no has salido, quizás estás en medio del camino. Solamente tú lo sabes. Vamos a darle gracias al Señor en este momento por esta palabra y le vamos a pedir al Señor que sea Él quien sea dirigiendo nuestro camino, sea dirigiendo nuestros pasos, sea tomando control de nuestra vida. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has permitido llegar hasta este lugar, Señor. Gracias te damos, Señor, porque así como tú sacaste, Santo de Israel, al pueblo de Israel de Egipto, y lo llevaste, Señor, hacia el Mar Rojo, Padre Santo, y así como Faraón lo persiguió y quería destruirlo, así tú nos has sacado a nosotros del mundo, nos has llevado, Señor, hacia el desierto,
Quizás en este momento estamos frente al Mar Rojo, no hemos pasado, no hemos tomado una decisión, Señor, de servirte completamente. Hemos simplemente creído, somos, Señor, quizás simplemente simpatizantes de tu palabra, pero aún no te hemos entregado nuestra vida. Quizás este sea el momento, Padre Santo, en que nosotros debamos tomar una decisión por ti, Señor. Saber, Padre del cielo, la gloria, que a pesar de que el enemigo nos esté acorralando, que el enemigo esté cerca de nosotros, que quiera llevarnos cautivos, Señor, nosotros podemos, Señor, a pesar de las dificultades y a pesar, Señor, de los problemas, Señor, que nos están impidiendo acercarnos, Señor, atravesar por fe, atravesar por el Mar Rojo, Padre Santo. Señor Dios Todopoderoso, aquella persona, Señor, que en este momento no te haya entregado su vida, Señor, que quiera hacerlo, Señor. Oh Padre del cielo, la gloria aquí a través, Señor, de estas redes, Señor, quizás esté viendo este video, Señor, no por casualidad, sino porque tú quieres, Señor, que Él te conozca, que pueda hacer una oración de fe en este momento, que pueda decirte, Señor Jesús, en este momento yo vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hija o tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Bendito tu nombre para siempre, Señor. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, borra mis pecados, limpia mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. En el nombre de Jesús de Nazaret, doy gracias, Padre. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor, mis amados hermanos. Hemos llegado al final de tu tiempo de una palabra edificada, la de Bar de Hachén. Si tú has hecho esta oración de fe en este momento, quiero decirte que el Señor ya está en tu corazón, Él ha cambiado tu vida, es una nueva criatura. Tres recomendaciones que quiero darte antes de terminar es: número uno, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, tus tristezas, tus alegrías, tus triunfos, tus derrotas, tus problemas, tus necesidades, y ten la seguridad que el Señor estará a tu lado para darte una respuesta a tu petición. Número dos, empieza a leer la palabra del Señor. Empieza a leer la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, si es posible, en el Evangelio de Juan, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Y número tres, busca un lugar donde congregarte, un lugar donde se predique el mensaje de la palabra del Evangelio del Reino del Señor Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde el centro de la predicación no sea el predicador, sino nuestro Señor Jesucristo, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su Santa Palabra. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de tu tiempo de una palabra edificada, la de Bar Hachén. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yevarejeja Adonai bismedeja, Yael Adonai panabeleja vijuneja, Yisa Adonai panabeleja viashem leja shalom. Y será hasta la próxima ocasión, si el Señor se lo permite, cuando volvamos una vez más a tu tiempo de una palabra eficaz, la de Bar de Hachén. Shalom Barajá, y muchas gracias por habernos acompañado en este día.